sea, yo prefiero
Buenas noches, señores. Buenas noches, profesor. Un instante, por favor, voy a abrir el aula virtual. Ya. Señores, tenemos la última clase hoy y tenemos dos temas por desarrollar. Pero antes vamos a organizarnos para la evaluación final. ¿Sí? El trabajo que consiste en la ficha técnica de proceso y procedimiento
tenía plazo hasta hoy. Sin embargo, he solicitado a la escuela que el plazo se amplíe hasta este jueves 3 de agosto hasta las 6 p.m. ¿no? Porque finalmente ese trabajo va a ser evaluado como examen final de curso, ¿no? Entonces, ese trabajo, como ya visto en la clase anterior, consiste en la ficha técnica de procesos y procedimientos y todas las indicaciones están en el aula virtual en un PPT, ¿sí? En el PPT que compartimos en su momento. Este PPT lo he actualizado porque ahí decía la fecha fin 1 de agosto. Ahora el PPT actualizado dice hasta el 3 de agosto. ¿Sí? Este trabajo, esta ficha consiste pues en el proceso, en la caracterización del proceso, el indicador del proceso y habrá otra hoja de cálculo para el procedimiento en el cual ustedes pueden desarrollar un procedimiento de préstamo, consulta, autenticación de documentos o uno en general para cualquier tipo de servicios, ¿no? Además, ustedes deben sustentar ustedes al elaborar esa ficha de proceso, procedimiento, estarán en las condiciones de poder sustentar, justificar cualquier observación o pregunta que le haga al mismo. Por eso es que la evaluación va a ser en dos fechas. Va a ser el jueves 3 de agosto y el martes 8 de agosto. Vamos a dividirnos en dos grupos y justamente haciendo una división de tiempo, a cada uno le corresponde más o menos de 5 a 6 minutos como máximo. ¿Ya? Entonces podrán presentar, obviamente su ficha ya estará cargada en el aula virtual y para la presentación de su trabajo, yo podré preguntarles cualquier aspecto. Podría ser cualquier actividad, el indicador, ¿no? El alcance, etcétera, etcétera. ¿Sí? O alguna pregunta relacionada al proceso procedimiento de servicios archivísticos que hayamos desarrollado durante todo el curso. Profesor, Sí, Víctor. Buenas noches. buenas noches, profesor. Disculpe usted que le moleste. Es parte de, depende del cargo de no manejar ya archivos, ¿no? Para otras cosas, como analista, no manejo estos procedimientos, pero no está claro para mí el proceso. Téngase en cuenta, señor profesor, de que existe pues, bases fundamentales de información, como es el diseño de proceso, debe decir ahí, nivel N, está googleando, disculpe usted, la verdad que sí, está googleando, y me encontró un modelo pues, que me pueda dar pues, ¿no? El detalle exacto del indicador del proceso, es decir, la codificación indicador, ¿no? Nombre indicador, fórmula, fuente, ingreso. Eso yo he estado viendo también en su video, profesor. He visto que no me ha quedado claro, ¿no? Yo siempre, con todo el respeto que caracteriza a mi docente, le pido, profesor, si tuviera, yo voy a hacer para que leyenda, claro está, mis compañeros han hecho otros lugares, nadie se ha hecho como usted nos está mostrando como un modelo. Quisiera, profesor, que nos enseñe un modelo y adecuarlo pues a la institución que nosotros estamos desarrollando para poderlo crear casi una familiaridad al momento de exponer, ¿no? El día que tengamos 5 minutos, ¿no? Y no nos hagamos bola sobre estos temas, que es fundamental porque cuando uno ingresa en la administración pública debe conocer el SIGA, el SIAC, ¿no? Entonces, esto es una parte también de esos procesos del archivo central, ¿no? O de otras unidades de institución, profesor. Le agradecería bastante tomar en consideración mi súplica y mi consideración de conocimiento, profesor. En el aula virtual he colgado 2 cartas de servicio de calidad de archivos españoles. Allí hay ejemplos de indicadores. Entonces, allí podrá tomar como referencia los indicadores que necesita. Está tanto el nombre del indicador como la fórmula. Hola, Nelly. Profesor, buenas tardes. Una consulta. Usted dijo de que no necesariamente podríamos ceñirnos
lo que es el servicio de préstamo o de consulta, que también si queríamos hacer el servicio en general, podría ser el servicio en general, ¿verdad? Sí, sí, porque Ah, finalmente el servicio puede, el nombre de servicios archivísticos comprende cualquiera de sus modalidades. Entonces usted puede hacer un ajá. procedimiento de servicios archivísticos en general, Ujú. indistintamente del tipo de modalidad, de la modalidad, ¿no? El tipo de servicio. Ok, gracias. Ujú, ujú. Pues, señor profesor, disculpe antes que salga usted que tenga otras cosas. Profesor, ese Ujú. del servicio de archivo y ayuntamiento de Gijón, profesor, Sí. ya, profesor, son dos, estoy viendo ahí, no lo he Ujú. revisado, pero le agradezco bastante, muchas gracias, disculpe. Ok, revíselo, revíselo. Allí hay indicadores. Están los nombres de los indicadores, hay fórmulas y bueno, hay además no solamente indicadores de servicios, hay otros tipos de indicadores. ¿Sí? Podemos verlo, si es que alguien no lo ha visto, le damos unos minutos, ¿les parece? ¿Ya? A ver, voy a compartir pantalla un instante. Gracias, profesor. Me avisan, me confirman si se ve. Sí, señor profesor, se ve. Muy bien. Ya. Esta es una carta de servicios, ¿ah? Del Ayuntamiento de Gijón, España. ¿Ya? El ayuntamiento es equivalente a un municipio. ¿Sí? ¿En qué consiste esta carta de servicios? Veamos su contenido para tener una idea más clara. ¿Sí? Es una suerte de guía. Ustedes habrán escuchado el nombre o el instrumento catálogo, inventario y guía. Eran tres tipos de instrumentos o documentos eh, que correspondían a tres tipos de niveles, ¿no? Catálogo para la unidad documental, inventario para las series, ¿no? Y guía para una sección o fondo, ¿no? Es decir, si yo quería describir documentos históricos, los cuales se describen unidad por unidad, utilizaba un catálogo, ¿no? Así como un catálogo de fotos, por ejemplo. Si quería describir una serie, por ejemplo, para su transferencia, utilizaba un inventario. Y si quería describir una sección o un fondo, la guía. ¿Ya? Sin embargo, hoy en día con las normas generales de descripción tipo ISAT-G y otras normas y con el uso de las tecnologías, estos tres instrumentos o documentos equivalentes a tres niveles, digamos, queda de cierta manera en desuso porque hoy puedo utilizar, por ejemplo, una página web y ser multicanal y tener los tres tipos de niveles, ¿no? Digamos, según la ISAT, puedo ir de lo general a lo particular y viceversa, y navegar en diferentes categorías, ¿no? Entonces, una carta de servicios es equivalente a una guía, ¿no? Es decir, hay una presentación del archivo central o el sistema institucional de archivos, si es que hay un archivo histórico además, por ejemplo, y te presentan tanto la entidad, hay un cuadro de los fondos y colecciones, o sea, un cuadro de archivo, porque ustedes han de saber que un archivo puede tener más de un fondo y a su vez colecciones, ¿no? Por ejemplo, el archivo del Ministerio de Cultura tiene más de un fondo, ¿no? El fondo del Instituto Nacional de Cultura y algunas otras entidades distintas y el suyo propio. Y a su vez puede tener colecciones, no sé, colecciones documentales de personajes históricos o colecciones que haya rescatado justamente, ¿no? De posibles sustracciones, comercio ilegal del mismo, etcétera, etcétera, ¿no?
estas colecciones a veces que son repatriadas del extranjero, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces presentan todos sus contenidos. Presenta sus series documentales más importantes, que no necesariamente son las más consultadas. Bueno, aquí presentan las más consultadas. Yo preferiría mostrar los más importantes, quiere decir los que son de línea, ¿no? La razón de ser del archivo. Aquí hay un catálogo de servicios, los tipos de servicios que ustedes ya conocen, ¿no? Compromisos a través de indicadores de calidad, o sea, mi compromiso es brindarte información en un plazo de 24 horas, eso es un compromiso. ¿Cómo medimos los compromisos? A través de indicadores. Eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Derechos de los usuarios, entre otros contenidos. ¿Ya? Entonces veamos, información general, ¿no? El archivo municipal de Gijón es el servicio municipal encargado de tal, ¿no? A dónde está escrito, con qué norma fue creado, etcétera, etcétera. ¿No? Todo un contexto, información general descriptiva del archivo municipal. Importante, sí, porque permite al usuario conocer el sistema institucional de archivos, ¿no? ¿Por qué y qué puedo consultar en el archivo municipal? Tal. Señores, quizás mucho texto, ¿no? Esta carta de servicios es de hace algunos años atrás. Podría ser incluso más dinámico, tener hipervínculos, ¿no? Ser un poco más, o sea, podría ser como una infografía, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Conocemos que es una infografía, ¿no? Aquí hay un documento, bueno, histórico, llamativo, importante seguramente, representativo. Y aquí un resumen de los contenidos del archivo municipal de Gijón, ¿no? Hay 11 fondos. Mira, fondos archivísticos, 17 fondos. Sus fechas extremas, no sé, libros u otros, creo que pueden ser tomos, no lo sé, cajas, o sea, su extensión, ¿no? Porque las fechas extremas de 1507 a 2003 pueden ser, no sé, una cajita, por ejemplo, ¿no? O 10. Pero ya con este indicador, pues te da una idea de la extensión de este archivo, ¿no? Es bastante grande, digamos, 19.258 cajas. ¿Qué medidas? Bueno, deben ser cajas estándar, ¿no? Y algunas unidades que destacar. Planos, fotografías, etcétera, ¿no? Toda aquella información que te pueda ser útil para que el usuario, sea un investigador, un ciudadano en general, ¿no? Pueda tener una idea de qué es lo que hay aquí, ¿no? Fondos bibliográficos, también tiene un fondo bibliográfico. El archivo de la Universidad Católica es el archivo de la universidad, pero también tiene una colección bibliográfica de libros en materia archivística. Lo que ustedes quizás no encuentren en la biblioteca de la escuela, muy probablemente puedan encontrar algunos libros modernos, interesantes, en la biblioteca del archivo de la Universidad Católica. Otros fondos documentales, archivos de imágenes. Bueno. Fondos no documentales, o sea, colecciones, ¿no? Podríamos llamarle colecciones, ¿no? ¿Para qué ponerle fondos no documentales? O sea, fondos que no son de documentos. Ah, ok. Se refiere a fondos que no son documentos. Por ejemplo, una colección numística, ¿no? Monedas, ¿no? Insignias, objetos históricos. Bueno, este es un archivo casi museo también. ¿Sí? ¿Ok? No se trata de ser puristas, hay archivos que pueden tener colecciones muy importantes en materia bibliográfica, hemerográfica, ¿no? El mismo AGN seguramente tiene algunas colecciones de otros objetos no archivísticos, no lo sé. ¿Ya?
Tipos de documentos más consultados, los más representativos podrían ser, no lo sé. El AGN tiene, ¿no? Se precia del archivo, del protocolo ambulante, el libro de ferro, ¿no? Entonces quizás si hubiese alguna carta de calidad del AGN, estaría aquí sin duda su libro de ferro, ¿no? Entre otros. ¿Ya? Y bueno, otras series representativas, ¿no? ¿Sí? Otras series o divisiones, como quiera llamar. Porque acá dice fotografías, imágenes, no tiene el nombre propiamente de una serie, ¿no? Bueno, pero es un archivo histórico y así lo llaman y a veces heredan el nombre y respetan el nombre que se le ha dado mucho tiempo atrás. ¿Ya? Y aquí, ¿qué es lo que queríamos ver? Catálogo de servicios. Servicios a los ciudadanos. Vamos a maximizar. Servicios. Información y orientación sobre el contenido de nuestros fondos y colecciones. No sé, será presencial, será virtual, a través de llamadas, tendrán hoy en día un chatbot, seguramente. Asesoramiento especializado sobre fuentes documentales y de información. ¿Sí? Habrán investigadores que puedan darte referencias, ¿no? En el AGN, por ser un archivo nacional, de hecho, que tiene asesoría para la recuperación de fuentes documentales para los investigadores, que muchos vienen del extranjero inclusive, ¿no? Si quieren reconstruir historia republicana, colonial, ¿no? Es más que seguro que tienen que visitar el archivo, el AGN, el archivo de la Cancillería, etcétera. ¿Ya? Y aquí hay algo ya conocido, un servicio conocido, consulta de documentos, reproducción de documentos, entre otros, ¿no? Servicios al ayuntamiento, o sea, servicios a la propia entidad. Miren, como servicios incluyen la valoración y eliminación de documentos. Este es el archivo central de la Municipalidad de Gijón y como servicio a la propia municipalidad están considerando la valoración y eliminación de documentos. ¿Es un proceso? Sí. ¿Puede ser considerado como servicio? Por supuesto, este archivo no distingue que, no, este es un proceso técnico y esto no puede ser servicio, pero finalmente da un servicio, un beneficio a la entidad, ¿no? Permite descongestionar sus espacios, permite que información innecesaria pueda ser eliminada en el tiempo adecuado, ¿no? La transferencia también puede ser considerada un servicio. Sí, he visto cartas de servicios que lo consideran como tal, porque finalmente contribuyen a descongestionar los espacios físicos de los archivos de gestión y por ende de la propia entidad, ¿no? Puede ser considerado un servicio también, como servicio. Y aquí está, miren, nuestros compromisos. Atender todas las consultas de documentos, es decir, atender el 100% de los documentos recibidos, ¿no? Y aquí hay indicadores. Indicador, número de consultas registradas y resueltas en un año, ¿no? Y la fuente. Compromisos. Sí. Muy bien. Profesor, Sí, dígame. disculpe que sea incisivo, pero está viendo los dos ingresos de información que usted ha indicado hace un momento. Como digo, vuelvo a incidir en lo mismo. En el número 14, la línea número 14 de Excel, ¿ya? De proceso, indica ahí indicador de proceso. En la línea 15 indica codificación, ¿no? Código de indicador, ¿ya? Entonces, no lo tengo bien claro, por eso yo incidía en esto, incido, porque no solamente quiero aprobar el curso, sino saber, pues, ¿no? que son tantas cosas que han cambiado. Yo tengo otros formatos antiguos, ¿no? Pero que no están con estos lineamientos. Por eso es mi insistencia, con todo respeto, a usted, señor profesor. Muchas gracias. En la otra guía
que compartí en el aula virtual. ¿Sí se ve? ¿Me confirma? Sí, señor profesor, pero no... Ya, en la otra guía que compartí en el aula virtual, aquí hay una columna de servicios Sí, e pero no el código. indicadores. Y aquí está la fórmula. Ah, y el código lo expliqué en la clase anterior. En la anterior o en la penúltima clase. Si alguno de tus compañeros más tiene alguna duda con el código del indicador, es el momento y lo podemos ver nuevamente. Porque del día 18 de julio, ¿no? Al minuto 15, al minuto 25, hace usted una referencia, pero no lo encuentro claro, profesor. Muchas gracias. Por eso, abro la pregunta a sus demás compañeros si alguno de ellos tiene dudas sobre el código del indicador, que explicamos en una penúltima clase, pero podríamos explicarla nuevamente. Mejor, profesor. Perdón, Marden. ¿Aló? ¿Alguien dijo yo también? Entonces, entiendo que está claro el código del indicador con todos. Para cerrar el tema y darnos unos minutitos para Víctor. ¿Sí? Ya. Víctor. A ver. Ya. Profesor. Ujú. Víctor, el código del proceso, vamos a desarrollar el código del proceso. Obviamente será dado por la oficina de planeamiento al momento de construcción del mapa de procesos de la entidad, ¿no? Sin embargo, la gestión documental será un proceso de soporte. Por lo tanto, el código será S de soporte, ¿no? Y de proceso de nivel, digamos, 1, ¿no? Que será la gestión documental de archivos. Este se desagregará en, en un proceso de nivel 2, que podrá ser 0,1, que es la gestión de archivos, y los servicios archivísticos en un proceso de nivel 2 o nivel N. ¿Sí? Hasta allí tenemos nuestro código de proceso, que es un ejemplo, De pronto en otra entidad será S de soporte, pero será el número 3. Aquí será el 2. Va a depender de la taxonomía que le den a su proceso, a sus procesos. ¿Ya? Entonces nos vamos a quedar con este ejemplo nada más para todos, para estandarizar. Pero sabemos que S es de proceso de soporte. Aquí estará la gestión documental y de archivos, aquí estará la gestión de archivos y aquí estará la gestión de servicios archivísticos. ¿Sí? Y para el indicador no nos vamos a poner creativos, como explicamos, no vamos a crear otro código, sino será el mismo código del proceso más unas siglas de indicador. ¿Sí? Y para mi procedimiento será el mismo del proceso, pero será con PR. Nada más. Ya, profesor, gracias. Más bien, profesor, en esto entonces el código de indicador, el S1.01, yo lo tengo con el número 10, servicios archivísticos. Ya, entonces lo ingreso en el código de indicador. Y el nombre del indicador, profesor, es el SPR. Perdón, no te copié bien. A ver, profesor, repito nuevamente. Y cuando hablamos del código indicador, hablamos ¿no? del soporte, ¿ya? 1.01.01. Yo lo tengo evaluado eso como servicio archivístico número 10, ¿ya? Entonces, Para ti es 10 aquí, ¿ok? sí, ¿Ya? sí, profesor. Entonces, pero ahora viene el detalle. ¿Cuál es el nombre del indicador? ¿Qué es eso, profesor? Entonces, no. Este es el nombre del indicador. Sí. Como en la columna servicios, aquí hay nombres de indicadores. Y esta es la fórmula.
En el soporte de papel casi no funciona así, profesor. 10 minutos no funciona. Esto funciona El nombre de tu indicador será, por ejemplo, número de servicios archivísticos. requerido, ¿no? En el archivo central. Sí, puedes poner requeridos. Ya. Requeridos en el archivo central, ¿sí? Y su fórmula, ¿no? Puedes tomarlo de acá. Será, ¿no?, número, por ejemplo, número de requerimientos recibidos sobre los atendidos. No utilicemos porcentajes, así nomás. Ya, ya. Porque se van a atender todos los requerimientos, ¿no? Claro, de ser 100%. Así, no va a ser en 10 minutos, pero sí va a ser más tiempo, pero sí más tiempo. Ujú. Y profesor, ¿y fuente? Ah, la fuente, a ver, veamos el Excel. Un ratito. Un instante, voy a abrir el archivo. Gracias, profesor. Un instante, por favor. A ver. Profesor, disculpe, también hay Sí, algunos compañeros que están levantando la manito. ya, gracias. Un instante, un instante. Vamos a terminar con este. A ver, ¿dónde estamos? Ya. Víctor, en la fuente podría ser los documentos o el sistema de información de donde se va a obtener, ¿no?, información de los indicadores. Por ejemplo, para los servicios podría ser, podremos considerar correos electrónicos o el aplicativo de servicios archivísticos, si es que tienen un formulario, ¿no?, un BPM, así como mostré en la clase anterior. Ya, profesor. Uh-huh. En el caso de las transferencias, podría ser inventarios de transferencias, ¿no?
Ya. No, profesor, ¿y en la meta qué se pone? ¿100% Ya. cumplimiento? En el caso de los servicios archivísticos, la meta obviamente será proporcionada por el ejecutor del proceso, o sea, por el dueño del proceso, y estará también en función a ciertos criterios de responsabilidad o cumplimiento, mejor dicho. Es decir, por ejemplo, para los servicios archivísticos, la meta podría ser un 100%, ¿no? Y no un 80%. ¿Por qué? Si yo recibo 100 requerimientos, tendré que atender todos, ¿no? Sí, profesor, sí, también sanción. Sin excepción alguna. Por eso mismo mi meta será el 100%, Ujú, ¿no? En cambio, las transferencias documentales ujú. probablemente no estén sujetos a un cumplimiento del 100%, sino será un 80%, porque quizás hayan ciertas contingencias, no sé, hayan áreas que no transfieran sus documentos, o yo preveo que en ese año, ¿no? O por la naturaleza de mi proceso, no se va a cumplir un 100%, sino un 80%, ¿no? O un 75%. Entonces, esa meta lo va a establecer el dueño del proceso, pero no será de forma antojadiza, sino según ciertos criterios de responsabilidad, nivel de cumplimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Sí. Ajá. Y Profesor, la evaluación podría ser trimestral o semestral, ¿no? Va a depender también de la organización. ah, Generalmente son trimestrales la periodicidad de la evaluación, ¿no? y, y, Son periodos en los cuales se reportan muchas veces a planeamiento, ¿no? Informes trimestrales de desempeño de los procesos. claro. Profesor, y proveedores son que los archivos de gestión, lo que llena de toda la data pues al archivo central para que posteriormente haga la labor del servicio. ¿O cuál es el proveedor? Eh, en este caso no hay que verlo como proveedor, Porque ¿no? Sino como, o sea, no como proveedor en el sentido estricto de una orden de servicio, sino serán quienes ingresan el input, el insumo, o quienes hacen el requerimiento, ¿no? De información, ¿Ya? ¿no? O sea, con quienes inicia el proceso de servicios archivísticos, quienes hacen el requerimiento. El usuario interno y el usuario externo. Ok, los usuarios podría ser, o podría ser también las unidades de organización en general, ¿no? Claro, Porque claro. finalmente los usuarios están claro, hay usuarios internos y usuarios externos. Muy bien, muy bien. Claro, Sí. profesor. Uh-huh. Más bien, en entrada, profesor, ¿y eso cómo queda ahí? En entrada, ¿qué ingresa? Documentación, Sí, la información. solicitud, la entrada al proceso es la solicitud, el requerimiento. Sí. Salida, ¿cómo se llama? Es el servicio. Sí, claro, finalmente es la salida, el output, lo que genera el proceso, ¿no? ¿Mm? ¿Qué es lo que produce el proceso? Y a los clientes son, como dijo nuevamente, vamos a repetir lo mismo, el usuario interno o el usuario Sí, externo o ellos también están tanto, ajá, son los que son finalmente, son quienes, en el caso de este proceso, son quienes hacen el requerimiento y quienes también se sirven de la salida, ¿no? Los claro, beneficiarios del proceso. Ujú. sí, profesor. Ahora, los servicios archivísticos están dirigidos a un usuario externo. Sí, pero mira, hagamos una acotación. Ah, Eh, eh, si hay un usuario externo, que puede ser una fiscalía, una contraloría, y ajá. piden una información de las, por ejemplo, expedientes de pago. ¿Quién Una tiene, compra, una compra. ¿Quién tiene esos expedientes de pago de una compra, una adquisición? Ujú, El archivo central. claro. ¿Quién lo atenderá? Es el archivo central. Sí, pero en ciertas organizaciones, casi en la mayoría, siempre el requerimiento se le deriva al área productora de la información. Ujú. Se le deriva a contabilidad, a tesorería, a recursos humanos, ¿no? Dependiendo de la información que requiera la fiscalía, por ejemplo. Pero, profesor, hacemos un paréntesis ahí, profesor. Tenga presente que usted, Para luego de dos terminar, años, luego de dos para, años, señor profesor, para terminar con el ejemplo. claro, Entonces, dependiendo del tipo de información que solicite, ya. le van a derivar la atención del requerimiento, la responsabilidad de la atención del requerimiento al área productora de la información. Piden, por ejemplo, un legajo. ¿Quién es dueño
Recursos la humanos. serie documental recursos humanos. Entonces, será recursos humanos quien solicite el archivo central. El archivo central proporcionará la información y recursos humanos se encargará de hacer la validación, la verificación de que la información proporcionada es la correcta, la completa y es tal cual lo solicita la Fiscalía. Y un comprobante. Entonces, si bien el requerimiento procede de una entidad externa, llamémoslo usuario externo, pero la atención siempre va a estar dirigida a un usuario interno, ¿no? Claro. El archivo central muchas veces no atiende usuarios externos, salvo algún mandato pues, de la gerencia general, ¿no? ¿no? Pero la mayoría de veces va a atender a usuarios internos y estos usuarios internos serán los productores de la información. Otro ejemplo, piden una solicitud de transparencia de acceso a la información pública. Piden, por ejemplo, un expediente de pago de una adquisición, no sé, de unos extintores. Entonces, esos expedientes de pago, los comprobantes de pago, ¿quién los produjo? Tesorería, ¿no? Entonces, la atención de requerimiento va a ser derivado a tesorería, a pesar de que la información lo tiene el archivo central, ¿no? Va a ser derivado a tesorería y tesorería va a solicitar, como ellos son dueños de la información, ellos van a solicitar, pásame el comprobante, envíame, atiéndeme el comprobante número 5, número 15, número 20 y tal. Archivo central procede a buscar, a proporcionar la información a tesorería y ellos se encargan de la validación y verificación para atender esas ahí. Excelente. ¿Qué ha cambiado? Entonces, ¿quién atiende al usuario externo? El archivo central no, será tesorería. ¿O mesa de parte, profesor? ¿O trámite documentario o no? Realmente el documentario tiene otra función, que es recibir la documentación física virtual. Claro. Y también no es atender requerimientos de información, porque mesa de partes pertenecerá a una oficina de gestión documentaria. Ahora, si piden una SAIP me refiero a una solicitud de transparencia de acceso a la información. Un alumno, por ejemplo, Pascual, envía una SAIP a Ocitran y le dice, señores Ocitran, necesito su PCDA porque voy a hacer mi trabajo de investigación. No necesita explicar motivos. Entonces, ¿quién posee esa información? La Oficina de Gestión Documentaria. En esos casos, la propia Oficina de Gestión Documentaria atenderá ese requerimiento, ¿no? Porque ellos son poseedores de esa información. Excelente. Solo en esos casos. Ahora, esto va a depender de la envergadura de la entidad. Hay entidades pequeñitas, hay entidades donde a veces hay una sola persona para administrar el archivo central y muchas veces esta persona también por las funciones, por la naturaleza de la organización, quizás tenga que él atender directamente al usuario externo, ¿no? Hay muchas organizaciones donde no hay una persona encargada del archivo, sino no con un cargo, no con un puesto, sino con la función. Finalmente, él pertenece a administración, pero parte de sus funciones es administrar el archivo. Entonces, esta persona atenderá, ¿no?, los requerimientos de información. Sí, sin duda, es parte de sus funciones. Y lo atenderá directamente. ¿Por qué? Porque se trata de una organización pequeña, puede ser un colegio, una UGEL, no lo sé. ¿Sí? Sí. Va a depender de la envergadura también y el grado de organización de la entidad, ¿no? Hay entidades que están mucho más organizadas, más maduras también en la caracterización, delimitación de sus procesos, en la evaluación de los mismos, ¿no? Claro, profesor, cuando piden por el Parque Leyenda, piden directamente por mesa de partes, va dirigido a administración va al archivo central, el archivo central busca la información y el fedatario informático valida la información, ¿no? Y devuelve ya a mesa de parte. ¿Por qué? Porque la información, según la tabla de retención, ya se encuentra en el archivo central y por lo tanto ya no es necesario pues que el área pues de tesorería supuestamente, no vamos a decir si es un comprobante de pago, valida la documentación, pero si las reglas de juego cambian en función de las nuevas normas, hay que también indicar al archivo central para que leyenda que se ciña a esta, ¿no? Porque no puede salirse pues estar en
un planeta desconocido donde que las normas no se cumplan, ¿no? Sí, va a depender, sí, de la organización, de los, del grado de organización de la entidad, ¿no? Muchas veces, si el requerimiento va a administración, posiblemente el archivo central le proporcione la información a administración para que ellos, a través de un oficio, proporcionen la información al usuario, ¿no? Sí. Y gerencia de administración derivará el oficio a mesa de partes, pero mesa de partes hará únicamente su trabajo, que es despachar el documento. Es decir, encargarse de que el oficio, a través de un motorizado, si se trata de un documento físico, con toda la información solicitada, llegue al usuario en forma física, ¿no? Ese es el trabajo de la mesa de partes en el caso de la mensajería. Ellos no atienden información, sino forman parte del proceso, porque ellos se encargarán del despacho, es decir, de hacer llegar la información al usuario, al destinatario, mejor dicho. Gracias, profesor. Ahora, Mesa de partes a través de mensajería es transversal. claro. Si cualquier tipo de información, estoy hablando de hace 10 años atrás, cuando no había mesa de partes virtual, se encargaban de de despachar todos los documentos de cualquier área de la organización, ¿no? Y su trabajo era hacer llegar el documento a su destinatario. ¿Tienen un procedimiento? Por supuesto que sí. ¿Sí? Hay 1, 2, 3 intentos, por ejemplo. En el caso toman nota a través de un documento de remito, ¿no? Un acuse de recibo, ¿no? Y si el documento no fue recibido y ya se trata de una notificación, incluso toman nota de características del domicilio, quién recibió el documento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias, profesor. Muy También ha quedado bien claro, de mi parte le agradezco bastante y también disculpo a mis compañeros. También está bien el tipo de actividad, las fichas técnicas de procedimiento, operación, traslado, control, demora, archivo, ¿no? Hay varios procedimientos, el archivo de Parque La Leyenda tiene 12 procedimientos, se han comenzado a describir cada actividad, ¿no? ¿Qué ejecutor? Pero se ha trabajado en función de lo que es el área solamente del archivo central. Entonces, como usted dice, eso se está dando, ¿no? Pero hay que también poner que esto es parte de la ejecución de la información, la administración, la oficina de administración. Hay que agregar eso, pero a la actualidad manejan así, profesor. No sé, se ha hecho así, pero bueno, es para aprender, ¿no? Gracias. Muy bien. Sí. Tenemos otra consulta más, John. Sí, quería también comentarle lo siguiente. Debido a que algunos compañeros, ustedes, trabajan, el día jueves vamos a empezar con la evaluación de sus fichas y formatos. Entonces, dado que el día jueves empezamos a las 6:45, podría ser empezamos con voluntarios. Es decir, si yo preveo que el martes 8, que empieza a las 6, no voy a poder por X motivos, ¿no? Seré voluntariamente el jueves, ¿ya? ¿Cómo vamos a organizarnos con los voluntarios? Para no hacer desorden, escribirán al chat de la clase. No a través del WhatsApp, sino al chat del Meet, ¿no? De la sesión, de la reunión virtual, y dirán primero, segundo, tercero, ¿sí? Ahí Melissa me apoyará, por favor, Melissa, en Sí, profe. asignar el orden, como lo hiciste muy bien en la clase pasada, ¿no? Para organizarnos con los voluntarios. Bueno, profesor, me presento como primer voluntario, profesor, así que falle, quiero quedar bien conmigo mismo, al no saber. Y si fallo es porque así fue la cosa. Gracias, profesor. Muy bien, entonces los voluntarios serán, se tomará en cuenta el orden según escriban en el chat de la clase, ¿ya? Ya, profesor. Muy bien, John, si no tienes más consultas, ¿alguien más? Profesor. Sí, profesor, ¿qué tal? Profesor. Sí, adelante, John. Sí, profesor. Una consulta respecto al Excel que usted mandó. Hay una parte en lo que indica en un campo que dice homologación. No sé si usted me puede aclarar un punto. Sí, por favor. Gracias. Esos campos lo dejé en negrito
porque no es necesario. Es un campo que a veces, a ver, antes de la elaboración, explico, pero no es necesario porque está en negrita. Antes de la... existe una norma técnica de PSM del 2018 en el cual proporciona los lineamientos para la gestión de procesos. En esta norma del 2018 se establecen los lineamientos para justamente caracterizar a los procesos y los procedimientos. Entonces, allí se dan los formatos, que justamente este es uno de esos formatos, ¿ya? Pero desde el 2018 no es que se trabaja por procesos, ya se trabajaba tiempo atrás. Entonces, los formatos tenían otras formas, otros códigos. Entonces, lo que muchas veces se suele indicar allí es el código del procedimiento que se dejó sin efecto. ¿No? Ahora, allí también podría consignarse información de un proceso que fue fusionado con otro, ¿sí? Pero dejémoslo en blanco, no es necesario. Por eso mismo está en blanco, solamente en la parte, en el campo que está arriba donde dice elaborado por, dice ingresar información, que es lo que debes completar. Ok, profesor, gracias. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más? Patrick, adelante. Sí, profesor. Bueno, para decirle que el trabajo que, bueno, en la clase pasada mi compañero le consultó acerca de servicios se podía hacer y también consideró eliminación y repografía, creo. Yo hice acerca de eliminación. Sí, muy bien. He considerado y hemos abierto la posibilidad que incluyan otros procesos como transferencia y eliminación. Esos dos, nada más. Porque finalmente los procesos para la gestión de archivos, servicios archivísticos, también transferencias y también eliminaciones, ¿no? Entonces, trabajemos con esos tres. Ya, profesor, gracias. Muchas entidades realizan sus transferencias documentales porque aún tienen buena parte de documentos físicos, ¿no? Si bien producen documentos electrónicos, no sé, desde el 2018, 19 en adelante, tienen buena cantidad de documentos físicos, aún en organización, en inventariado, y muchos de los cuales están siendo valorados para su eliminación o lo serán, ¿no? Por eso mismo estamos incluyendo esos procesos: valoración, eliminación y transferencia. Profesor, disculpe, Sí. una consulta. Por ejemplo, en la parte del proceso que dice riesgo del proceso, si en caso no he identificado alguno, ¿puedo poner que está por definirse? Por supuesto, sí. Porque Es más, sí, muchos, porque si bien lo he dejado allí, está en blanco y está el encabezado en gris oscuro, no se incluye, pero si usted detecta algún riesgo que considere señalar, adelante. Algún Sí, riesgo del proceso, pero si no, por definir aún. el código sería como los códigos de arriba, Sí, igual. R, ¿no? Guión R. guión R. Ya está bien, gracias. Gladys está levantando la mano. Sí, gracias. Adelante, Gladys. Buenas noches, profesor. Disculpe, usted en la clase pasada yo le hice una consulta sobre si el trabajo podría ser de reprografía. Usted me mencionó que sí, pero ahorita le acabo de escuchar que... Es que reprografía está dentro de servicios en general. Claro, sí, es uno de los Sí. servicios. Entonces sí, está bien. Sí, Ya está pensé, bien. me había asustado. Ok, profesor, gracias. Aunque, de todas maneras, hagamos la precisión. Existe, digamos, la reprografía, como por ejemplo la digitalización de documentos con valor legal, ¿sí? Tenemos una línea de producción de microformas, tiene un plan anual de producción de microformas,
y, digamos, hasta fin de año no se digitalizará 20 series en determinados periodos de años, ¿no? Fracciones. Sin embargo, el servicio implicará la remisión de la información al usuario, que se relaciona con el proceso de reprografía, sí, ¿no? Pero no perdamos de vista al usuario. Profesor, disculpe, pero yo estoy haciendo reprografía digital, porque en su salud lo hacen, pero todas sus documentaciones son sin valor legal. ¿Podría ser igual? Sí, sí, solo que para que sea un servicio tiene que iniciar con un requerimiento. Entonces el usuario hará el requerimiento del servicio de reprografía, ¿no? Se llevará a cabo la digitalización sin valor legal de modo simple y habrá una entrega de la información, ¿no? Ese es un servicio. O sea, no perdamos de vista el servicio. Ya, está bien, profesor, gracias. Muy bien, Gladys. César. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. ¿Qué tal? Una consulta, profesor. Mire, yo ya hice el procedimiento que usted ha dejado, pero especialmente yo he hecho como de servicio, bueno, con todos los datos respectivos de los cuadros que ha dejado, Ya. pero tengo que agregar otra, ¿Has hecho de servicios, dijiste? por ejemplo, No te escuché. como transferencia, pero yo solamente he hecho, sí, Tú no, he solamente hecho has hecho... solamente servicios, con las normativas, Está bien, todo, ¿no? Con has las hecho cartas. servicios. O sea, si, a diferencia de otros compañeros, podrías haber hecho de transferencia. Solo transferencia. Pero si has hecho de servicios, muy bien. Ah, bueno, yo he hecho solamente, sí, disculpe, profesor, solamente he hecho transferencia, ¿no? Copia digitalizada, ¿no? Todo eso respectivamente con su normativa, ¿no? Pero como lo voy escuchando, también ya no podía poner transferencia porque ya se le envié. Solamente con eso sería O sea, si el has trabajo hecho final, ¿no? Esa era mi transferencias, consulta. está bien. Puedes hacer servicios, transferencias o eliminación, cualquiera de esos tres. Ah, ya. Ok, profesor, muchas gracias. Ojo que las transferencias, ¿con qué inicia el proceso? Con una solicitud de transferencia, ¿no? Tengamos claro siempre el punto de partida del proceso. ¿Sí? Roberto. Profesor, disculpe, una consulta. Yo he hecho sobre el servicio de fotocopiado y fedateo de documentos. Hagamos el servicio de fedateado, ¿ya? De fedateo o autenticación de documentos, no fotocopiado. Porque para autenticar un documento físico implica fotocopiar el documento, ¿no? Llamémosle autenticación o fedateo de documentos. Autentificación de documentos. Y lo que pasa es que se lo he enviado, entonces lo voy a, como hago chance, lo voy a eliminar y lo voy a volver a subir, ¿sí? Sí, sí, o sea, nuevamente, que tu proceso se llame autenticación. Porque para ello habrá que sacar fotocopias, ¿sí? O tal vez no sacas fotocopias, digitalizas el documento y lo imprimes. Ok, profesor. Sí. No sé si hay más consultas, si no, pasamos. Sí. Profesor, disculpe. Uy, Una consulta. Melissa, adelante, Ay, Melissa. perdón. Primero, Melissa. Sí, disculpa, Nati. Lo que pasa es que yo he estado recibiendo bastantes consultas porque en la parte de proceso y procedimiento dice elaborado por, y no la entendí, creo que hace un rato mencionó esa parte, porque algunos me estaban preguntando si va a la oficina o tiene que ir, por ejemplo, responsable de Puede ir a archivo. la oficina y en Enter, línea abajo, el nombre de la persona. No hay problema. Ah, ya está bien, gracias, profe. profesor, Aunque buenas claro, ¿no? noches. Los Siempre, saluda Natalia. sí, siempre, aunque claro, siempre, realmente con documentos de este tipo, siempre se pone el nombre de la oficina, ¿no? Porque este proceso no atañe a la persona, ¿no? O sea, las personas son ejecutores, son encargados, ¿no? El proceso está asociado a la unidad de organización. O sea, siempre el nombre de la oficina por delante,
podría ir abajo, una línea abajo entre paréntesis, el nombre de la persona, pero finalmente importa el nombre de la oficina, ¿no? Y profesor, ¿y homologa el responsable del archivo? Homologado va en blanco, no nos hagamos... Está en blanco y va en blanco, no dice ingresar información. Y revisada por el archivo central, responsable del archivo central. Revisado normalmente será por la oficina de planeamiento, ¿no? Oficina, gerencia de planeamiento, ¿no? Y aprobado, obviamente, si es que la oficina de gestión documentaria está dentro de administración, está dentro de gerencia general, ¿no? ¿Quién aprueba? Esos campos realmente van según la organización, ¿no? Según las funciones, las responsabilidades de la organización, ¿no? Sí. ¿Había otra consulta más? Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Profesor, ¿Qué tal, yo Natalia? le había comentado la última vez, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Le había comentado la última vez que yo iba a hacer sobre el tema de acceso a la información. Estuve buscando información y sí, encontré cómo sacar sobre el tema del flujograma. Hice la ficha técnica en un Word, pero después compartió el Excel y bueno, tuvimos que pasarnos la ficha técnica al procedimiento y al proceso. Y bueno, y en el mismo Word, ¿qué es lo que hice? Pegué, porque lo había realizado en PowerPoint el flujograma, y bueno, nada, le quería comentar más que nada eso, porque ya inicia con un requerimiento, ¿no? Una solicitud de parte del administrado por querer tener, ¿no? Una información, ¿no? Ya sea formato papel, formato digital, o también puede ser en disquete, ¿no? Y se finaliza con la finalización del resultado, ¿no? Que Con la cuando entrega, se le entrega, con la remisión. ajá, con la entrega del documento a la persona, para eso se tiene que obviamente realizar el pago correspondiente, ¿no? Eso nada más quería comentarlo si estaba bien. Sí, Natalia, una precisión. Sí. No todo requerimiento está sujeto a un pago, ¿no? Porque si el usuario, el administrado, perdón, solicita información, sea física, ¿no? Porque así lo quiere, sí estará sujeto a un pago, que es el costo de la reproducción, ¿no? Y es un costo, digamos, considerable, ¿no? No se le podría cobrar. Exacto. ¿Ya? Justo Pero el flujograma. si necesita, sí, para tener la idea, pero si requiere información digital. No requiere de un pago. Exacto, entonces ahí esa acotación, porque mencionaste, es que termina con un pago, y no siempre hay pago mediante. Claro, dentro del flujograma está, ¿no? Si es por formato papel, sí se le va a cobrar el tema de la reproducción y todo el documento, la reproducción. Ajá. Pero si es en formato digital, no hay cobro. Entonces, en una parte del flujograma se divide en dos, ¿no? Por sí o por no. Eso nada más quería comentarle. Muy bien, Natalia, no habíamos considerado las solicitudes de transparencia de la información. Sin embargo, muchas oficinas de gestión documentaria tienen el proceso a su cargo. Por lo tanto, lo vamos a incluir. Si hay alguien más que lo haya desarrollado así, muy bien. Muchas gracias, profe. Sí. Pascual. Sí, profesor, buenas noches. También estaba interesado en el tema de transparencia, de información al usuario, y el informe del ANTAI lo resume de SAI recibidas, y esto es atendidas, trámite y no atendidas. Y eso lo hacen porcentajes. Y por ahí por ese lado, desde ese enfoque, estaba viendo el tema de procesos, que me parece bastante sencillo y claro para cualquiera que no pueda. El proceso de atención de solicitudes de transparencia es un proceso común en la administración pública, porque todas las administraciones públicas están obligadas a atender requerimientos de transparencia. Entonces, como es un proceso común, van a encontrar mucha bibliografía en la web. Van a encontrar seguramente desde formatos de procesos, procedimientos, hasta flujogramas. Entonces, adelante. Recuerden sí conocer bien el procedimiento, porque les podría hacer preguntas sobre el procedimiento, ¿no? Okay, ¿no? Y en alguna clase, creo que en la primera unidad, invitamos a un especialista en transparencia. Hubo un espacio para que ustedes realicen preguntas
y entonces hemos visto ya en qué consiste el procedimiento, ¿no? Tenemos conocimientos sobre la atención de solicitud de transparencia, por lo tanto, podré hacerle las preguntas necesarias. Ujú. Muy bien, Pascual. Gracias, profesor. Ujú. A ver, sí, justamente sobre transparencia, mencionaste algo importante, perdí un poco el hilo. Es un procedimiento... Ah, ya, mencionaste la fórmula, número de solicitudes recibidas entre atendidas y no atendidas. Y en trámite. Ajá, bueno, ahí estamos hablando ya del estado de las solicitudes, ¿no? Recibidas, en trámite y atendidas, ¿no? Me queda la duda con no atendidas, porque si no es atendido, tiene que mediar un motivo. No sé, de pronto la información no corresponde a la entidad, entonces la entidad va a hacer un reencauce, ¿no? Como mencionó la especialista, dice, señor, esta información no está en mi entidad, está en el otro regulador. No está en Ocitran, sino en Sutran. Entonces reencausa el pedido. ¿Eso será una atención? Claro que sí, califica como una atención. Requiere una gestión, ¿no? Si me dice no atendido, no sé si el administrado al segundo día, señor, desisto de mi requerimiento, entonces yo pondré al pedido como anulado, ¿no? Pero igual será atendido, pues, ¿no? Porque estoy archivando como anulado el requerimiento, ¿no? Me queda la duda ahí, ¿por qué dice no atendido? Todos serán atendidos, como los servicios archivísticos. Todos los servicios archivísticos, sin excepción, deben ser atendidos. Que el documento no esté en el archivo central, no haya sido transferido o no exista, eso es otra cosa, ¿no? Lo comunicaré al usuario, pero igual califica como una atención, ¿no? Entonces ahí, Pascual, me queda la duda, veamos esa fórmula, a veces no basta con verla tal cual, sino hagámonos las preguntas necesarias, ¿no? Ok, profesor. Bueno, tiene supuestos, ¿no? Entrega de plazo legal, entrega fuera de plazo, denegación justificada. Pero esos supuestos son básicamente sobre las atendidas, ¿no? Y en las no atendidas dice el solicitante no ha recibido ningún tipo de respuesta de la entidad. Silencio administrativo negativo. Ya, no entiendo. Mayor detalle. Sí. Claro, eso ya será al momento de segregar los tipos de respuestas, ¿no? Por ejemplo, todo será atendido, pero habrán atenciones dentro y fuera de plazo, ¿no? Como los servicios archivísticos. Habrán servicios archivísticos que estarán atendidos dentro de su plazo, otros que habrán requerido ampliación de plazos y otros que incluso estarán fuera de plazo, ¿no? Eso nos servirá también para tomar decisiones, para poder ver qué pasó, ¿no? Tomar algunas medidas correctivas, etcétera, etcétera. Esa información nos solicita la autoridad porque la autoridad recopila información en todo el estado y hace sus informes anuales, ¿no? Sí. Gracias, profesor. Muy bien. Si no hay más consultas, bueno, nos quedan 15 minutos. Qué bueno que hayamos recibido varias preguntas sobre las fichas. Quiero pensar que se debe al interés de conocer un poco más sobre este instrumento. Obviamente también hay un interés de hacer un buen trabajo, obtener la calificación debida, ¿no? Estos formatos, señores, los van a ver en muchas de las entidades donde ustedes puedan laborar y también a través del reconocimiento de estos formatos, ustedes podrán identificar las series documentales de cualquier organización, ¿no? Como les comenté en una clase pasada, muchas veces dicen, ajá, para identificar las series documentales debo ver el ROF. Pero el ROF es mucha literatura, ¿no? Con funciones muy generales. A veces dice, función de la Oficina de Gestión Documentaria, planificar, coordinar, verificar, ¿no? Tal, entonces tú dices, ok, son verbos, pero la serie
¿no? Entonces, otra función, ¿no? Gestionar adecuadamente, velar por el cumplimiento de procesos. Tú dices, ok, pero la serie será velaciones, ¿no? Verificaciones, no me ayuda mucho a veces, ¿no? A veces es más general, obviamente, porque tiene la categoría de función y muchos procesos están debajo de la función. A veces será más útil, más concreto, más objetivo ver un mapa de procesos y ver las fichas de procesos, ¿no? Y allí incluso podré ver las series documentales. Ajá, este proceso, este procedimiento genera un expediente. Y ese expediente forma parte de la serie documental tal. Entonces, a veces me puede ser más útil para identificar las series documentales. Si no hay más preguntas, mientras voy a compartir un... Señores, ¿quién es el ente rector del Sistema Nacional de Archivos? El AGN, profe. Correcto, correcto. Y del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Servir, profesor. Servir, ¿no? Servir es el ente rector del Sistema de Recursos Humanos porque la administración pública en general, ¿no? Administra el recurso humano. Entonces tendrá un ente rector que será Servir y así como el AGN tiene su sistema, es decir, comprende los archivos centrales de las entidades públicas, Servir también tiene su sistema y serán las unidades de organización de recursos humanos, ¿no? Y así como el archivo central, o mejor dicho, la oficina de gestión documentaria tiene sus procesos, ¿no? Que es emisión, recepción, despacho y archivo de documentos. Estos procesos están según el modelo de gestión documental. Recursos humanos también tienen sus procesos. Vamos a ver algo, ¿no? Vamos a ver en un minuto. ¿Sí se ve? Todavía no, pues, está cargando. ¿Sí Ya. se ve? Sí, miren, acá tiene proceso. Ese de soporte, le han puesto uno. Tiene sus procesos. Por ejemplo, tendrá los procesos, aquí están sus procesos, de cierta manera, también copian el mismo ejemplo. Arriba estarán sus procesos estratégicos, o sea, la planificación, ¿no? La planificación de políticas, las estrategias, la planificación de recursos humanos. En la parte central están sus procesos misionales, ¿no? Digamos. El diseño de puestos. ¿Se acuerda que vimos un perfil de puestos? ¿Sí? Así como cuando en la clase de perfil de usuario también vimos un perfil de puesto, ¿no? Este puesto requiere título, requiere capacitación, requiere dominio de idiomas, tal. Diseño, hago un perfil de puesto para que la persona cumpla ese perfil de puesto, ¿no? De la misma manera, mi perfil de usuario, también mis usuarios tendrán ciertas características, ¿no? Y a través de ellos yo podré clasificar a mis usuarios, ¿ok? Entonces, miren, acá también hay procesos. Gestión de la incorporación, es decir, la selección, la vinculación, la inducción, el periodo de prueba, ¿no? Todo aquello que ustedes han vivido si es que han formado parte de un proceso de elección, ¿no? La administración de legajos,
¿Ok? Aquí estará entonces ustedes mencionaron de una oficina de legajos, ¿no? ¿Mm? Esto estará a cargo del archivo de gestión de recursos humanos, sí, la administración de los legajos, la custodia física, ¿no? Los servicios, el control, etcétera. Control de asistencia, siempre hay marcadores de asistencia, hay gente que gestiona eso, hace sus reportes, ¿no? Entonces se dan cuenta, miren, también todo el trabajo de recursos humanos también tiene un enfoque de procesos. ¿Sí? Gestión del desarrollo y la capacitación, y hay otros, seguridad, bienestar social, que estará a cargo de la asistenta social, ¿no? Cultura y clima laboral, todas estas campañas a veces de integración, camaradería, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Entonces también, miren, así como la gestión documental tiene un enfoque de procesos, recursos humanos también tiene sus enfoques. Aquí estarán las series, claro que sí. Por ejemplo, acá yo veo que este proceso, la administración de legajos, aquí están los legajos de personal. ¿Sí? Los manuales de puestos son documentos que son instrumentos de gestión normativa, que tienen versiones y se actualizan cada cierto tiempo, también estará aquí. Ustedes habrán visto esos manuales de puestos, ¿no? En las entidades públicas. También es una serie documental. ¿No? Muy bien, señores, entonces en la clase anterior vimos un formulario, ¿ya? Vimos un formulario y este formulario se amarraba con un Excel. Y en ese Excel yo podría gestionar la atención de los servicios archivísticos. Esta herramienta, como lo mencioné, es muy potente. Espero que por ahí alguien se interese y lo desarrolle, quizás lo aplique en su entidad, ¿no? Que explore un poco más de la herramienta, ¿sí? Entonces, señores, si no hay más preguntas, queda claro que la otra semana el jueves empezamos con los voluntarios, ¿ya? 5 o 6 minutos máximo, un resumen ejecutivo y una o dos preguntas de mi parte, ¿sí? Uh-huh. Sí, profe, disculpe, no se olvide de pasar lista. Sí, gracias por avisar. A ver. Marden Aguirre. Profesor presente, buenas noches. Patrick Agurto. Profesor presente, buenas noches. Buenas noches, Patrick. Michelle Anchelia. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Melissa Ángeles. Presente, buenas profesor. Noches, Melissa. Stuart Aparicio. Presente, profesor. Buenas noches, Stuart. Víctor Atunca. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Víctor. Víctor Beldi. Buenas noches. Carol, buen día. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Carol. Manuel Calderón. Presente, profesor. Buenas noches. Uh-huh. Manuel Calderón, buenas noches. Roberto Calla. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. César Campos. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, César. Pedro Caprizano. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Pedro. Miguel Córdoba. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Miguel. Nelly Espino. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas Presente. noches, Nelly. Rocío Gutiérrez. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Rocío. John Guamaní. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, John. Gladys Lescano. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Gladys. Yael Mirano.
Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Yael. Catherine Muñoz. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Catherine. Juan Obando. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Juan. Jonathan Pajuelo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Ana Paredes. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Ana. Gerson Parodi. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Gerson. Pascual Ramos. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Pascual. Jorge Sarmiento. Buenas noches, profesor Buenas presente. noches, Jorge. Luis Simón. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Luis. Gonzalo Suárez. Buenas noches, presente. Buenas noches, Gonzalo. Kiara Tirado. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Kiara. Miguel Velázquez. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Miguel. Alan Zavala. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches, Alan. Roxana Zuni. Roxana Zuni. Profesor Natalia. Buenas noches, Roxana. Ya, Profesor Natalia no me llamó. a ver. ¿Se me escucha? Sí está. Sí estás registrada. Gracias, profesor. Ujú. Muy bien, señores. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos el día jueves. Ujú. Hola, profesor. Buenas noches, señores. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Buenas noches, buenas noches.